bienvenida a todos los que nos hemos hecho presentes a esta ya tercera clase que estamos desarrollando. Amén. Amén. Gloria a Dios, bajo un tema general. El tema general son las escrituras inspiradas, en el cual, hermanos, hemos estado viendo ya dos temas, en el cual hemos visto cómo Dios primeramente se ha revelado a la humanidad para darle un vislumbre a los hermanos que se han añadido. En el primer día vimos cómo Dios se revela por medio, hermanos, se revela por medio de la naturaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se revela también, hermanos, por la conciencia del hombre. Amén. Sí. Aleluya. Se ha revelado por Jesucristo. Amén. Y en último lugar, hermanos, se ha revelado por su palabra, las Sagradas Escrituras. Sí. Amén. Y hermanos, este tema de las escrituras inspiradas es tan importante porque, hermanos, aquí en este libro tenemos la base de nuestra fe. Amén. Amén. Sí. Entonces, cuando usted está en la escuela o hablando con un amigo allá en el trabajo que profesan otra fe, otra creencia, sí, usted tiene que saber cómo defender la fe en la que usted ha creído. Sí. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, y en la Biblia nosotros tenemos pruebas contundentes de que la Biblia es el libro primeramente inspirado por Dios. Sí. Amén. Sí. Y en esa inspiración, hermanos, es que estamos desarrollando estos temas. Sí. El domingo pasado, hermanos, también vimos otro tema, aleluya, en el cual hablamos, hermanos, también igualmente de muchas cosas, pero me quiero centrar, hermanos, en el tema de ahora. También es amplio este tema, en el cual estaremos viendo las evidencias de la inspiración divina. En la Biblia, hermanos, la Biblia da evidencias contundentes de que la Biblia es inspirada por Dios. Sí. Amén. Y vamos a estar viendo esas evidencias, las vamos a estar estudiando. Amén. Así que, como siempre, ¿verdad? Aconsejamos, tengamos la Biblia lista, abierta. En esta, hermanos, vamos a pedir a los jóvenes que estén pendientes. Amén. A los jóvenes en primer lugar, ya que ¿verdad? Se les está dando con enfoque a los jóvenes, aunque todos, ¿verdad? Participamos. Sí, pero el enfoque son nuestros jóvenes. Así que cada cita que vayamos pidiendo, le vamos a pedir que los jóvenes, amén, sean los que estén ahí prestos, listos para buscar todas las citas que vamos a estar estudiando. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase. Gloria sea a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Evidencias de la inspiración. Todos tenemos el folleto, las páginas. ¿Sí? Vamos a estar leyendo también y vamos a estar explicando. Si tiene alguna pregunta, nos levanta la mano y con la ayuda del Señor la responderemos. Evidencias de la inspiración divina. En esta evidencia, hermanos, he traído 4 evidencias. Hay más, hay muchas más, pero por el tiempo, hermanos, vamos a hablar de 4 evidencias. Si las quiere anotar, anote primero la unidad de pensamientos. La unidad de pensamientos y propósitos de los escritores. Es la evidencia número 1. La unidad de pensamientos y propósitos de los escritores. Sí. Gloria sea a Dios. Los textos originales de la Biblia, cuando se escribió la Biblia, fueron escritos en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Ahora, este griego, hermanos, era un griego antiguo. Sí. Amén. El hebreo, de igual manera, era un hebreo antiguo, el cual se hablaba en esos tiempos. Y también se escribió en arameo. Amén. En estos 3 idiomas la Biblia se escribió, los manuscritos originales. Y la Biblia, hermanos, se escribió por aproximadamente 40 hombres diferentes. Sí. Amén. 40 autores tiene la Biblia. Un poquito más de 40. Durante un periodo que abarca por lo menos unos 1600 años. En ese periodo, hermanos, se escribió toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nosotros tenemos. Abarca, hermanos, desde que Moisés, al que se le atribuye los primeros 5 libros, desde que él empezó a escribir su libro, hasta el año 95, 100 después de Cristo, que ya se escribió el último libro. 1600 años pasaron de tiempo que estos 40 hombres escribieron la palabra de Dios. Amén.
Entre los escritores había una gran diferencia de cultura, estatus social y punto geográfico. Moisés fue un gran líder, Josué un líder militar, David fue un gran rey, Salomón un rey con mucha sabiduría, Isaías un gran profeta, Amós fue un pastor de ovejas, recolector también de frutas. Daniel, hermanos, era como profeta y estaba en el palacio, en la corte real del rey de Babilonia, en Babilonia. Mateo, hermano, era un cobrador de impuestos. Amén. Lucas, oiga, Lucas era un doctor. Así que, hermanos, la Biblia no solamente fue escrito por hombres y mujeres de bajos recursos, ¿verdad? Del vulgo, como dice la Biblia. En otras palabras, de gente pobre, como Pedro, que era un pescador. Amén. Sino que también había gente preparada, inteligente, amén, profesionales, hombres sabios, reyes. Amén. También había, o sea, Dios, hermanos, utilizó de todas las áreas, de todos los estatus sociales. Amén. Para que ahora, hermanos, nosotros no vengamos a decir, bueno, esto lo escribió, ¿verdad? Un simple pescador. Sino que Lucas, hermanos, era un doctor. Amén. Y si estudiamos el libro del Evangelio de Lucas, es donde encontramos, hermanos, la mayor descripción de milagros. Amén, de Jesús. Porque él estaba interesado, Lucas, como doctor, ver cómo es que Jesús obraba esos milagros. Entonces hay muchos milagros en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Pablo era un rabino celoso, con altos conocimientos de la ley y los profetas. Pedro era un pescador y entre otros. Pero algo, hermanos, y la primera evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios, es que aunque había muchos, hermanos, escritores, cada uno de ellos, hermanos, siempre se mantenía en la misma línea. Amén. En el mismo mensaje. Amén. Todo libro, hermanos, que se escribe tiene un tema general. Y, por ejemplo, lo podemos decir secularmente, cuando un hombre se sienta y escribe un libro, pone un tema general y ese mismo hombre escribe el tema, amén, y le da y lo traza, un solo camino. Amén. Puede tal vez que alguien más le ayude a revisar lo que él ha hecho, ¿verdad? Por errores de ortografía, cosas por el estilo, o que le den ideas, pero una sola persona es que da la idea y traza esa idea, ¿verdad? En su libro. Pero ahora, hermanos, hablando de la Biblia, que fue escrita por más de 40 autores, entre 1600 años, póngase a pensar cuántos años nosotros tenemos. Amén. Digamos, un anciano, ¿verdad? De los más ancianos, 80, 90 años. Imagínese, eso es nosotros viéndolo de un punto de vista, de nuestro punto de vista. Pero ya imagínese, no 80 años, no 100, no 200, sino que 1600 años. Más de una centuria, más de 1000 años, hermanos, que el Espíritu Santo estuvo obrando en estos hombres. Y la primera, hermanos, prueba, la más grande de que Dios inspiró la palabra, es que todos estos hombres, hermanos, aunque ni se conocieron entre ellos mismos, Moisés, hermanos, no conoció a Pablo, ni viceversa. Estuvieron en diferentes épocas. Amén. Pero, hermanos, lo más grandioso es que todos ellos, hermanos, trazaron el mismo mensaje. Amén. Todos ellos, hermanos, tuvieron el mismo mensaje. Ninguno se apartó ni un lado para un lado, ni Moisés se apartó para otro. Amén, gloria a Dios. Sino que todos, hermanos, tuvieron un mismo mensaje. Vamos a dar solo un tiempito, ¿verdad? Para que pongamos más mesa, y gloria a Dios. Hermanos, tiene un solo mensaje. Amén. Tiene una sola idea. Lo que escribió Moisés, hermanos, no se lo bota más adelante Pedro ni Pablo. Amén. Lo que escribieron los profetas, hermanos, no bota lo que escribió Moisés desde el principio. Amén. Todo, hermanos, lo que se anuncia desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se comprueba, hermanos, por la historia, y todos los escritores, hermanos, escriben de la misma cosa. Amén. Sin uno, hermanos, equivocarse, oiga esto, ninguno de ellos erra en el mismo pensamiento. Ahora, esto, hermanos, es imposible de que pase si no fuese un solo autor. Amén. Ese autor, hermanos, es el Espíritu Santo, el cual inspiró la palabra de Dios. Ese es el autor de la Biblia.
Amén. Es el que dio la idea y es, hermanos, el que usó solamente a diferentes hombres en diferentes épocas para que todos, amén, gloria a Dios, escribieran. Pero el autor es el Espíritu Santo. Así que, joven, amén, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, no estamos, hermanos, leyendo palabra de hombre, sino que estamos hablando del libro que fue escrito por el Espíritu Santo. Amén. Es un libro, hermanos, aleluya, que lo debemos de leer, amén, y estudiar, amén, gloria a Dios, tenerlo cerca, aleluya, de nuestra vida. Y uno, hermanos, un ejemplo que tenemos, que todos predicaban lo mismo, es que, hermanos, toda la Biblia anuncia a Jesús, a Cristo, a nuestro Redentor. Toda la Biblia, hermanos, tiene ese mismo pensamiento de que anuncia a Jesús. Por ejemplo, leyendo ahora desde la página, cuando Adán y Eva pecaron y se vieron, ¿verdad?, desnudos en pecado, dice que ahí Dios ofició el primer sacrificio. Amén. Porque dice la palabra del Señor de que Dios, hermanos, le hizo túnicas a Adán y Eva de la piel de unos animalitos. Amén. Desde ahí, hermanos, se estaba vislumbrando lo que iba a ser el futuro, lo que iba a tener que hacer Jesús, que tenía que haber sacrificio. Porque la palabra misma nos dice que sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay perdón de los pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, cada vez que hay pecado, tiene, hermanos, que ser castigado con la vida. Amén. Ahora, hermanos, Dios puso ese escape para el pueblo de Israel, que lo hiciera a través de animalitos. Amén. Pero, hermanos, desde Génesis, comenzando desde ese primer pecado, ya Dios, el Espíritu Santo, estaba dándonos a entender que iba a venir un sacrificio. Amén. Que iba a venir un sacrificio. Gloria a Dios. Ya se miraban destellos, vislumbres, amén, de lo que iba a venir. Amén, amén. Gloria después, hermanos, cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, y al ser probado por Dios, Abraham iba a sacrificar a su único hijo, a Isaac. En Génesis 22:12. No lo vamos a leer, solo le estoy dando la cita para que, verdad, lo pueda estudiar en su tiempo. Génesis 22:12, ahí está, hermano, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios lo prueba y le dice, entrégame tu único hijo. Amén. Y esto, hermano, también está vislumbrando el sacrificio que el Padre, amén, que Jesús iba a tener que hacer. Amén. Este es un tipo, Isaac viene a ser un tipo, hermanos, de Cristo. Amén, del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Abraham está listo para sacrificar a su hijo Isaac y lo tiene, ¿verdad?, sobre las piedras, y cuando, hermanos, él, ¿verdad?, iba a sacrificarlo con el cuchillo, oye la voz del ángel que le dice, Abraham, Abraham, detente. Amén. Entonces él se detiene. Amén. Y le dice Jehová, verdaderamente he visto que me amas, me has comprobado. Porque no le dice, me has negado a tu hijo unigénito. Amén. Amén. Así le dijo el ángel. Y después, hermanos, Abraham alzó su vista y miró un carnero que estaba trabado allí en un árbol. Amén. Y de ahí, hermanos, Abraham, en vez de sacrificar a su hijo, sacrifica al animalito. Pero ahí, hermanos, estamos viendo un ejemplo. El escritor, el Espíritu Santo, el autor, también ahí nos está dando un destello de lo que iba a suceder en el futuro. Amén. Que igual, hermanos, que Abraham, el Padre no negó a su Hijo unigénito. Amén. Ahora nosotros podemos ver esto, hermanos, en nuestra propia vida. Amén. De la misma manera en que Abraham no negó a Isaac, así el Padre no negó a su Hijo unigénito. Amén. Y Abraham, hermanos, pues cuando iba a sacrificar a su hijo, estaba un cordero. Amén. Pero, hermanos, a Jesús, aleluya, él tenía que ser el sacrificio. Así que, hermanos, desde ese momento, Jesús está siendo anunciado. Amén. Ya el Espíritu Santo, hermanos, está trazando ese camino, en otras palabras, de que Jesús iba a ser anunciado después. Y no solo eso, mire, cuando Dios le da la ley, a Moisés,
y se instituye, hermanos, el culto de la ley por medio de los sacrificios y de las ofrendas. Amén. Ahí, hermanos, Dios comienza también a organizar a través del tabernáculo, de todo lo que simboliza, y todo, hermanos, en lo que es el tabernáculo. Amén. El tabernáculo, todos los jóvenes saben cuál es el tabernáculo. El tabernáculo de reunión. El tabernáculo, hermanos jóvenes, fue el primer templo que Dios ordenó a Moisés que le hiciera. Y no era un templo así de paredes, no era un templo enorme, sino que era un templo, hermanos, como una tienda, era de tela. Ajá, tenía varios lugares, tenía 3 lugares más importantes. Tenía tenía el atrio de reunión, el lugar santo y el lugar santísimo. Si lo viéramos, hermanos, como estamos ahorita, si estuviéramos en el tabernáculo, el atrio, pónganse a pensar esto, el atrio sería como que es el parqueo. Amén. El lugar santo sería ya este lugar en el que estamos. Y el lugar santísimo sería este lugar, aquí. Amén. Donde el sacerdote, hermanos, ministraba una vez al año. El sacerdote tenía que entrar, hermanos, una vez a este lugar, al lugar santísimo, donde estaba, hermanos, la presencia de Dios, y oficiar ahí sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Amén. Y solo podía entrar ese sacerdote. Ahora, en ese sacerdote que Dios mandó a instar, hermanos, el sacerdocio, un sacerdote, hermanos, era la persona que representaba al pueblo ante Dios. Amén. Era el representante del pueblo ante Dios. Amén. Es como cuando usted tiene, ¿verdad?, un ticket y el abogado le representa ante el juez. De esa misma manera se puede entender. Entonces el sacerdote se presentaba ante Dios, en él representaba a todo el pueblo y representaba y ministraba a Dios. Amén. Ese era el trabajo del sacerdote. Ahora, cuando Dios instala el sacerdocio, hermanos, esta orden, ¿verdad? Este orden, ahí también se está viendo vislumbres, hermanos, de que más adelante Jesús iba a ser nuestro sacerdote. Amén. Jesús lo iba a ser, sí. Veamos, hermanos, Hebreos capítulo 4, un joven que me busque, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Amén. Vamos a leer esa cita, Hebreos 4, 14. Cuando lo tenga, hermano Melvin lo tiene ya, lo vamos a escuchar, él le va a dar lectura, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. Amén. Ahora, es el sacerdote en el tiempo de Moisés, ya muchos años antes, el sacerdote, hermanos, vino a ser Cristo. Amén. El Espíritu Santo está hablando, hermanos, de que Jesús iba a ser ese sumo sacerdote. Y esto es, hermanos, lo maravilloso de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Amén. Que es un solo pensamiento. Eso es lo que le queremos explicar. Amén. Que es un solo autor, un solo pensamiento. Y todos los que escriben, los escritores, se mantuvieron en ese mismo camino. Amén. También, hermanos, en el tiempo de la ley, antes, ¿verdad?, antes que viniera Jesús, también, hermanos, Jesús ordenó un sistema de sacrificios, de animalitos. ¿Por qué lo instituyó Dios? Porque, como le dije al principio, de que donde hay pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Sangre, o sea, el pecado tiene que pagarse por la muerte. Amén, es la única manera en que Dios perdona el pecado. Amén, que haya muerte. La Biblia dice, alma que pecare, esta morirá. Amén, hermanos. Pero, hermanos, Amén. Aleluya. Amén. Pero, hermanos, Dios, oigan esto, Dios dio una puerta de escape para que el hombre no tuviera que morir. Amén. Por eso, hermanos, le ordenó a Moisés que escribiera la ley. Amén. Que el sacerdote tenía que presentarse una vez al año. Se tenía que presentar con la sangre de un sacrificio.
Y hermanos, y cuando había pecado en el pueblo, por ejemplo, si yo había pecado, amén, yo podía, de acuerdo, hermanos, si yo era una persona rica o pobre, tenía que traer una ofrenda ante Dios, amén. Tenía que traer un animalito. Sí. Y cuando yo presentaba el animalito al sacerdote, el sacerdote lo tomaba, ponía su mano en la cabeza del animalito, Sí, amén. dando a entender que los pecados iban sobre ese animalito. Mis pecados, Dios, hermanos, los demandaba de la sangre de ese animalito. Sí. El animalito tomaba el lugar que me correspondía a mí. Sí. Amén. Degollaban al animalito y esa sangre era rociada. Sí. Y así, hermanos, la ira de Dios era apaciguada. Sí. Amén. Sí. Entonces, de la misma manera que estos animalitos cubrían el pecado, estaba, hermanos, vislumbrando el sacrificio que Jesús iba a hacer más adelante. Gloria a Dios. Amén. Sí. Sí. Y Gloria a Dios. un joven que me busque Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Gloria a Dios. Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. Si un joven lo tiene, me levanta la mano para que lo leamos. No tenga pena, si lo halló, no tenga pena. Aquí no le vamos a... Sí, ¿Manateli lo tiene? ¿No? Bueno. ¿Sí lo tiene? Ok, Manateli lo va a leer. Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Escuchemos a nuestra hermana, lo va a leer. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre registró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí. Amén. Gloria a Dios. El escritor a los hebreos, hermanos, amén, está explicando que ahora Jesucristo, por su propia sangre, entró al lugar santísimo de la misma manera que el sacerdote entraba. Sí. Y presentó su sangre, no, hermanos, muchas veces, sino que una vez por todas. Amén. Ahí, hermanos, el escritor a los hebreos está confirmando lo que se había escrito desde el principio. Amén. No está errando, no se está saliendo, no le está dando otra explicación. Gloria a Dios. Amén. Sino, hermanos, que está dando la explicación, sino como el Espíritu Santo es el que traza la idea, el que pone el tema del mensaje, y así todos los escritores, hermanos, están escribiendo de la misma cosa. Amén. Gloria a Dios. Todos, hermanos, anuncian a Jesús. Sí. Todos anuncian, hermanos, la muerte de Jesús, la redención de Jesús. Amén. Los profetas, hermanos, Sí. todos hablan de Jesús. Amén. El profeta Isaías, hermanos, Sí. habla del nacimiento de Jesús. Amén. Amén. Sí, De sí. cómo él iba a nacer, cómo él iba a morir. Amén. Y todos los profetas, hermanos, profetizaron de Cristo. Gloria a Dios. Y después de Jesús, hermanos, todos los apóstoles siguieron las mismas enseñanzas de Jesús. Sí, amén. Amén. Ninguno de ellos, hermanos, se apartó de la idea, hermanos, de este tema. Y eso es lo grandioso, hermanos, de la Biblia que tenemos. Amén. De la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los hermanos que se están añadiendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por si no vienen. Bendito Jesús. Entonces, hermanos, la primera evidencia de que la Escritura fue inspirada por Dios es, hermanos, en que todos los escritores de la Biblia, hermanos, hablan del mismo tema. Esto fuera imposible, hermanos, si el Espíritu Santo de Dios no estuviera guiando a estos Es hombres. verdad. Amén. Imposible. Porque, hermanos, todos tenemos diferentes pensamientos. Sí. Amén. Sí, Usted verdad. y yo, hermanos, nos podemos escribir algo del mismo tema Sí. y vamos a sacar algo diferente. Amén. Aunque estemos hablando de un tema. Porque todos, hermanos, tenemos diferencia de pensamientos. Amén. Pero esto no sucedió cuando los hombres de Dios escribieron la palabra de Dios. Aleluya. Todos se mantuvieron en el mismo pensamiento. Amén. Amén. Esa, hermano, es la primera evidencia. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entrar en otra evidencia también que es muy fuerte, muy grande. Sí. Amén. Y es el cumplimiento de las profecías que hay en la Biblia. Sí. Amén. Sí. Ahora, hermanos, en esto voy a tocar dos profecías
que son bien profundas, Sí. pero lo vamos a tratar de hacer de una manera, hermanos, simple, de que todos lo entendamos. Solamente, hermanos, tocando, ¿verdad? Dándole una raspadita. Sí. Hermanos, vamos a ver dos profecías que se han cumplido Sí. al pie de la letra, literalmente. Literalmente. A nuestros ojos se han cumplido profecías, hermanos, que cientos de años atrás el Espíritu Santo de Dios las reveló a sus santos hombres. ¿Verdad? Amén. Es verdad. Gloria a Dios. Vamos con la siguiente evidencia. Cumplimiento de las profecías. Y leyendo, hermanos, aquí del papel. La profecía es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes y futuras. Prueba contundente de la inspiración divina de la Escritura son las cientos de profecías cumplidas a través de miles de años. Ahora, solo vamos a ver dos, pero hermanos, hay un número, un sinfín de profecías. Sí. Hermanos, que unas ya se cumplieron, otras que están por cumplirse. Sí. Amén. Pero hay cientos, hermanos, de profecías Es verdad. que ya se cumplieron al pie de la letra. Sí. Y hay otras que estamos esperando. Amén. Pero solo vamos a ver dos de ellas. A través de los miles de años. Un joven que me busque Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. El hermano Wilfredo lo tiene y lee. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, y la ley hasta que se haya cumplido todo. Amén. Ahí, hermano, Jesús está diciendo que ninguna tilde, hermano, ninguna jota, en otras palabras, ninguna palabrita, hermano, no tendrá su cumplimiento. Es verdad. Amén. Todas las profecías que se dieron, hermanos, desde el principio, tienen su cumplimiento. Y aunque no las hemos visto ahorita algunas, no significa que no se va a cumplir, sino que Dios, hermanos, tiene tiempo para todo. Amén. Las profecías de Dios se cumplen, hermanos, a través de la historia del hombre. Y en esto, hermanos, en estas profecías que vamos a ver, no solamente se comprueban en la Biblia, sino que la vemos también en la historia del hombre. Sí. El hombre, hermanos, históricamente tiene estos registros también, Sí. de los cuales vamos a hablar. Y por eso, hermanos, escogí estas dos profecías, porque no solamente no se pueden, hermanos, comprobar solo por la Biblia, sino que usted abre un libro de historia y ahí va a estar. Amén. Amén. Sí. En libros seculares de hombres de historia. Claro, sí. A los jóvenes se les da historia, hermanos, en las escuelas. Sí. Se les da historia, ¿verdad?, de Egipto, de las pirámides. Sí. Se les da historia del reino de Babilonia. Sí. Porque todo, hermano, está también documentado en la historia del hombre. Secular. Sí. Amén, en lo secularmente hablando, no Sí. solo en la Biblia. Amén, amén. Así que vamos a ver, hermanos, dos de estas profecías. Sí. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí. Amén. La promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham, que la vemos cumplida literalmente. Sí. Un joven que me busque Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis, hermana, Génesis lo tiene. Génesis capítulo 15, versículo 5. Gloria a Dios. Lea, hermano. Y el viejo fuera y le dijo, mira ahora los cielos Amén. y las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Oiga esta promesa. Abraham, hermano, siendo anciano, amén, Dios lo llama a que salga de su tierra, de su parentela, de su familia, y se vaya a la tierra que Él le iba a dar. Este hombre por fe, hermano, se mueve y se va a donde Dios le dice que vaya. Amén. Estando allá, hermanos, Abraham no tenía hijos con su esposa. Entonces, hermanos, la preocupación de Abraham era que Dios le había prometido, hermanos, que lo iba a bendecir, que lo iba a fructificar. Pero en cierta ocasión, hermanos, Abraham le dice a Dios, ¿cómo es que me vas a bendecir si no me has dado hijo? Amén. Si no tengo hijo, ya soy anciano. Entonces, hermanos, Dios le dice, lo saca de la casa, de su tienda en la noche, y le dice, hermanos, mira ahora los cielos. Amén. Vea los cielos.
y cuenta las estrellas y las puedes contar. Amén. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. La profecía, hermanos, de la descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Esto, hermanos, en primer lugar lo vemos cumplido literalmente en el pueblo de Israel, que ahora está en Israel. Amén. Todo Israel, hermanos, es descendiente de Abraham. Amén. Israel, hermano, Abraham tuvo un hijo llamado, hermanos, Isaac. Amén. Después, hermanos, de Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob, hermanos, tuvo a 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Amén. Y de esa tribu, hermanos, de Israel, de los 12 hijos, fue que nació, hermanos, toda la descendencia que vemos ahora allá de los judíos, los que ahora son los israelitas. Amén. Y ahora vemos, hermanos, que estas personas son tan bendecidas, hermanos, y es una nación tan pequeña, pero tan grande, tan poderosa. Amén. Y que están, hermanos, en todos los países. Hay judíos que son salvadoreños. Amén. Judíos mexicanos, judíos americanos. Hay judíos que son peruanos, ecuatorianos. En todo, hermano, en todas las naciones hay judíos. En todos los países, hermanos, hay judíos. Ahora, parte, hermanos, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que tu descendencia sería, le dice, como las estrellas del cielo. En otras palabras, que iban a ser muchedumbre de gente. Amén. Pero, hermanos, esta promesa, esta profecía, no solamente es hasta ahí. Amén. Sino también, hermanos, que Abraham, antes de tener a Isaac, antes de tener a su hijo, tuvo otro hijo con un hermano de las sirvientas de su esposa. Amén. Este hombre que nació, llamado Ismael. Amén. Ismael, hermanos, también hijo de Abraham. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y por promesa también de Dios, como era hijo de Abraham, Dios también prometió bendecir a Ismael y multiplicarlo. Sí. Ismael, hermanos, igual que Jacob, tuvo 12 hijos. Amén. Amén. 12 príncipes, dice la Biblia. Tuvo 12 hijos, igual, hermanos, que lo tuvo Jacob, que tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ismael también tuvo 12. Y de Ismael, de esos 12 hermanos, viene lo que son ahora, hermanos, los árabes de Ismael. Todo, hermanos, lo que es el Medio Oriente, todo lo que son los árabes, son descendientes de Ismael. Ahora, vemos la profecía cumplida, hermanos, no solo en el pueblo de Israel, sino que también los árabes son descendientes de Abraham. Amén. Cumpliendo, hermanos, la promesa, la profecía que Dios le dio, que, amén, que iban a ser, hermanos, como las estrellas de los cielos. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, pero tampoco, hermanos, la profecía se detiene ahí, hay más todavía. Amén. Y esto, hermano, es lo lindo de la profecía, que tiene su cumplimiento, no solo, aleluya, en la Biblia, sino, hermanos, que lo podemos ver, hermanos, cuántos millones de árabes hay. Ahora son, hermanos, los poderosos que tienen, hermanos, control del petróleo. Y son gente, hermanos, millonaria, adinerada. Amén. Descendientes de Abraham. Ahora, pero hay algo más, hermanos. Hay algo más todavía. Quiero, hermanos, que alguien me busque, un joven, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vemos esta promesa no solamente cumplida, hermanos, en los israelitas y en los árabes, sino también, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 7. El hermano Wilfredo lo tiene y nos lee. Sé, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Oiga esto, hermano, lo que vamos a explicar. No solamente, hermanos, son descendientes los árabes, los judíos, los descendientes de Abraham, sino que también el apóstol Pablo a los Gálatas le está escribiendo: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Oiga esto, todo, hermano, los que somos de la fe en Cristo, espiritualmente también somos hijos de Abraham, que la Biblia le llama padre de la fe. Porque, hermano, fue el primero que creyó a Dios, que tuvo fe y creer a Dios. Entonces, Pablo, hermanos, está diciendo que todos nosotros, los que somos de la fe, somos también descendientes de Abraham espiritualmente. Amén. Esta, hermanos, promesa se cumple también en nosotros. Amén, los que hemos creído por fe.
Y ahora imagínense cuántos millares de personas que han creído en Jesús a lo largo de los años. Todos ellos son descendientes de Abraham. Amén. Cumpliéndose, hermanos, la profecía, la promesa que Dios le dijo. Gloria a Dios. Cuenta las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia. Si el Espíritu Santo, hermanos, no estuviera obrando en las Sagradas Escrituras, esta profecía, hermanos, hubiera caído. No tuviera su cumplimiento. Pero lo vemos, hermanos, a través de cientos de años que la profecía de Dios se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este tema, hermanos, es profundo, solo lo vamos a dejar ahí, tocar nada más, ¿verdad? Por encimita, aleluya, para darle un vislumbre a todos. Amén. Aleluya. Y vamos a tocar, hermanos, otra profecía. Y aquí voy a necesitar que yo puse ahí unos números a la par de la imagen que están ahí. Y les voy a pedir que escriban ahí a la par del número, pero ya vamos a llegar ahí. Amén. Otra profecía, hermanos, muy grande, muy profunda también, que parte de esta profecía ya se cumplió y otra parte tiene que cumplirse. Y la manera, hermanos, en que todo, cómo está ahorita los países, ustedes miran cómo están ahorita en guerras, en cuestiones similares, hermanos, países se unen entre sí. Todo esto, hermanos, es cumplimiento de la profecía que vamos a estar hablando ahorita. Amén. Y esta, hermano, es una de las profecías que Dios le reveló a Daniel, al profeta Daniel. Leemos. Dios revela a Daniel ciertas profecías y su cumplimiento se comprueba por la misma historia. Esta profecía, hermanos, tiene también, hermanos, cumplimiento, lo vemos también en los libros seculares, los que les enseñan a nuestros jóvenes. Ahí también está esto, comprobando. Una de estas es la visión de la estatua de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. Todos busquemos, hermanos, todos los vamos a buscar. Daniel 2, 31, 45. Gloria a Dios. Daniel 2, 31 al 45. Esta, hermano, la voy a leer yo, ustedes me siguen, ¿verdad? Leyendo también. Gloria a Dios. Daniel 2, versículo 31, en adelante. Para darles un trasfondo de lo que vamos a leer, Daniel, cuando estaba en la corte del rey Nabucodonosor, este rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Amén. Tuvo un sueño y cuando se levantó bien espantado. Se levantó muy espantado que se le olvidó el sueño. Y mandó a llamar a los sabios que tenía, a los magos, a los adivinos. Y les dijo Nabucodonosor que él había tenido un sueño y que quería saber la interpretación del sueño. Pero les dijo que se le había olvidado. Y los hombres, hermanos, pues al no saber el sueño no le podían dar la interpretación. Entonces Nabucodonosor dice, si no me la dicen, todos los sabios, todos los adivinos van a ser colgados, degollados. Y Daniel, hermanos, al escuchar eso, porque él era considerado uno de los sabios, también en ese entonces pide más tiempo Daniel para que, y en ese tiempo que pidió, se arrodilló al Señor y pidió que le revelase el sueño que Nabucodonosor había tenido y también que le diese la interpretación. Amén. Y es así como Daniel, hermano, por el Espíritu Santo le revela el sueño y le revela también la interpretación, la profecía. Daniel se presenta ante Nabucodonosor y le dice lo siguiente. Leemos ahora en Daniel capítulo 2, versículo 31. Y dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta es una representación, la que les puse aquí de la imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Por eso si usted mira a la foto que yo le puse aquí, la cabeza que tiene está amarilla porque es de oro, ¿verdad? La cabeza
de oro. Su pecho y sus brazos de plata. ¿Ven la imagen que están con los brazos cruzados? Se miran como de color gris, representando lo que es plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Si miran el torso, lo de en medio de esta foto, está como en un color anaranjadito. Sí. Ese es como color de bronce. Sí. Sus piernas de hierro. Sí. Si ven, las piernas son de color gris, representando lo que es el hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sí. Y si miran a los pies de la foto, miran que tiene como que está manchado el pie. Pero ahí es, hermanos, el barro que se está mezclando con el hierro. Sí. Amén. Sí. Este, hermano, fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Sí. Este fue el sueño. Sí. Amén. Ahora, la interpretación de esto está, hermanos, en Daniel capítulo 2, 38 al 44. Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Aquí, hermanos, un trasfondo también un poco que les quiero dar a entender. Nabucodonosor, cuando se acostó esa noche, se acostó pensando en el futuro, en qué sería del más allá, Sí. qué habría después de él, de su reino. Entonces, lo que Dios le estaba revelando, enseñándole esta imagen, es que le estaba enseñando, hermano, los imperios que se iban a levantar después del suyo, Sí. después de él. Sí. Y estos imperios, hermanos, de los que vamos a hablar, están documentados en la historia. Es verdad. Sí. Ahora, la interpretación, hermanos, de esta profecía. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Nabucodonosor, su reino, representan la cabeza. Y a la par del número 1, quiero que le ponga imperio babilónico. Escríbale imperio babilónico. Escríbale ahí imperio babilónico. Sí. Lo pueden escribir los jóvenes, imperio babilónico, no pueden escribir. Babilonia Empire. Sí. Y la cosa es que nos van a disculpar, yo lo hubiera escrito, Sí. pero los plumones están ahí en el closet, aquí atrás. Sí. Y yo tengo llaves, pero como yo no traje el carro ahora, se lo dejé a mi esposa. Gloria Así a que Dios. no ando las llaves de ese closet. Gloria a Dios. Yo los había dejado aquí, pero los que cuando tenemos clases de escuela dominical de los niños, todos se encargan de ¿verdad? Ponerlos. Amén. Entonces, solo quiero que le escriban ahora unos números. 605 539, 539. ¿A la par? Sí, a la par ahí. Esos son los años, hermanos. Antes. 605-539 y le pone las letras AC, que quiere decir antes de Cristo. Amén. Antes de Cristo. Sí, sí. 605-539. No, pero el número no. Ajá. ¿Lo tiene? Como una AC, ajá. AC, antes de Cristo. Estos, hermanos, son los años en que estuvo vigente el imperio babilónico, del 605 al 539 antes de Cristo. Sí. 605 al 539 Amén. antes de Cristo. Esa es la cabeza, ese es el primer imperio grande que Dios le mostró a Nabucodonosor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, siguiendo. Y después de ti, le dice, Sí. el versículo 39, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Le estaba diciendo Dios, después de ti va a venir otro reino, pero va a ser un poquito más, no va a ser tan fuerte como el tuyo. Amén. Ese reino, hermano, fue el reino medo-persa. Amén. Ese fue el imperio de los medos y los persas. Los medos y los persas eran dos pueblos separados, pero se unieron Sí. y batallaron contra el imperio babilónico y lo derrotaron. Sí. Lo derrotaron.
Sí. Esto también está en la Biblia y también está en los libros de historia. Es verdad. Fíjense. Y eso pasó, el imperio medo-persa, en la casilla número 2, a la par del número 2, le puede poner los años 539 al 331. 539 al 331 AC, antes de Cristo. Eso fue, hermanos, el imperio que reinó en esos años. Sí. Amén. Gloria a Dios. El imperio de los medos y los persas. Bueno, Señor. Siguiendo, hermanos, siguiendo, Amén. en el versículo 39, Sí. dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese es el número 3. El número 3. El número 3, hermanos, fue el imperio que se levantó, el imperio griego. Amén. El imperio griego. El imperio griego, hermanos, fue un imperio que se levantó casi que de la nada. Y rápidamente, mire, conquistó todo el mundo que se conocía en ese entonces. Amén. Y conquistó también al reino de los medas y los persas. Sí. Amén, los derrotó en batalla. Amén. Sí. Bueno, gloria a Dios. El año, hermanos, de ese imperio fue del 331 al 168. 331 al 168 antes de Cristo. Ese es en el número 3. Amén. Sí, 331 al 168. Que venía bajando. Venía bajando, sí. Sí, el calendario. Gloria a Dios. Ah, sí. Gloria a Dios. Bueno. Y después, hermanos, de ese imperio se levantó otro, que fue también más grande todavía. El versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sí. Ese cuarto imperio que se levantó fue el imperio romano. Amén. Después, hermanos, del imperio griego se levantó el imperio romano. Este imperio romano es el que estaba, hermanos, cuando Jesús nació y anduvo en la tierra. ¿Verdad? Amén. Sí. Por eso vemos, ¿verdad?, de que siempre los judíos, hermanos, tenían pleito con el imperio romano. Sí. Sí. Gloria a Dios. Este imperio romano, lo que voy a hacer, hermanos, ¿verdad?, para los adolescentes y los jóvenes, Sí. es que les voy a dar una, pero ya se lo voy a escribir yo y les voy a dar copias, para que no haya confusión, Sí. ¿verdad? Amén. Ajá, sí. Gloria a Dios. Sí. Entonces, durante la semana se los voy a dar, Amén. para que ustedes lo puedan revisar también en sus libros cuando le estén dando esas clases a ustedes. Historia. Sí. Ustedes pueden saber, bueno, esto ya estaba profetizado. Sí. Sí. Hermano, el imperio romano ya estaba profetizado desde Daniel, ya se estaba hablando. Sí. Fíjese. Sí. Amén. Gloria. Ya estaba profetizado, ya no era sorpresa, hermanos, para los profetas. Sí. Amén. Ya el Espíritu Santo ya lo estaba revelando. Sí. Esto del imperio romano. Amén. Bendito el Señor Jesús. Y el imperio romano comenzó desde el 168 antes de Cristo. 168 antes de Cristo. Y terminó en el año 476 después de Cristo. Después de Cristo. 168. 168 to 476. Lo tratamos, pero queremos que los jóvenes también con el español, Sí. que despierten con el español. Para mí no sería difícil, hermano, darla en inglés, ¿verdad? Pero queremos tratar de que el adolescente, el joven también, pueda despertar con el español. Amén. Si no, vamos a dar clases de español también después. A los adolescentes. Sería bueno.
Ajá. Sí. Entonces, hasta aquí, hermanos, Sí. hasta aquí, esta profecía está cumplida y parte se está cumpliendo. Porque si usted mira, en el número 5 está la parte de los pies. Sí. El número 5, hermanos, dice el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Sí. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Sí. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio, oiga esto, por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Gloria a Dios. Que falta, hermanos, un imperio todavía Sí. que salga. Sí. Amén. Y este imperio, hermanos, en este momento se está como organizando. Se está gestando, se está organizando. Porque dice ahí que por medio, hermanos, que se unirá Sí. en el versículo 43, se mezclará por medio de alianzas humanas. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los países? Sí. Por ejemplo, hermanos, en Europa está la nación europea, Sí. que allá, hermanos, usted puede ir de Francia a Italia, puede pasar el border, ¿verdad? Sí. Y no le preguntan nada. No necesita ni visa, porque las fronteras están abiertas. Ya. Allá, hermanos, todos tienen una misma moneda, el euro. Que eso, hermanos, acaba de salir en esta, ¿verdad? Hace años, pues, en esta década que pasó. Sí. Salió el euro. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están mezclando por alianzas humanas, haciendo pactos entre ellos que están unidos, pero a la misma vez están separados. Sí. De la misma manera, hermanos, que el barro, como dice la profecía, no se mezclará con el hierro, Sí. así será en parte esta unión, que será en parte débil y en parte fuerte. Sí. Y hermanos, hace años vimos en la economía que algunos países sufrieron y otros, ¿verdad?, también, por lo mismo. Porque están solamente unidos por diplomacia, en otras palabras. Sí. No están en sí unidos. Sí. Y ese, hermanos, es parte de la profecía que Daniel ya nos había hablado. Sí. Gracias. Amén. Desde hace cientos de años, lo que está pasando ahorita, Sí. ya el Espíritu Santo lo había revelado a su profeta Daniel. Profetizado, sí. Amén, ya estaba Amén. profetizado. Amén. Así que, Amén. hermanos, lo que está pasando, o lo que suceda, a un creyente, a un cristiano, no lo tiene que tomar por sorpresa. Amén. Todo lo que vemos, todos los eventos del clima, no es de sorprenderse. Amén. Así que, hermanos, leamos la palabra, estudiémosla. Amén. Porque toda la historia, hermanos, del mundo está aquí. Ahí está. Aquí está todo. Sí. Usted quiere saber lo que va a pasar de aquí a años. Aquí está. Ahí está ya. Amén. Está profetizado. Está ya profetizado. Sí. Y falta algo más todavía. Sí. Si usted mira el número 6, Sí. abajo, el número 6, ahí no tiene nada, solo le dejé un espacio abierto. Porque la última parte del sueño de Nabucodonosor, hermanos, era que este hombre veía toda la estatua y después miraba, dice que una piedra era lanzada a los pies de la estatua y se quebraba todita, una piedra. El versículo, hermanos, el versículo 34. El versículo 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Amén? Ahora, la interpretación, hermanos, de eso, está en el versículo 44, que dice: y en los días de estos reyes, que es en los reyes del reino número 5, de los pies, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Amén. Amén. Sí. Después de esto, hermano, viene otro reino, Sí. y ese es el reino de Dios. Reino. Amén. El reino de Jesús. Dice, en visión está viendo en el sueño Nabucodonosor ve que una piedra es lanzada a los pies de la imagen y toda la imagen se quiebra. Amén. Amén. Y esa piedra dice que se hace grande como una montaña y cubre toda la tierra. Amén. Amén. Ese reino, hermanos, que viene es el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Ahora, ahí entramos en otra profecía, ¿verdad? En otro, ya más profundo todavía. Sí. Pero lo que les quiero dejar claro a ustedes y por qué la traje, esta profecía es un poquito difícil, hermanos, de entender y de explicarlo sin el tiempo, ¿verdad? Correcto. Amén. Pero la quería traer, hermanos, para que ustedes supieran de los reinos que se han levantado, mayormente los jóvenes que estudian esto en las escuelas. Los reinos que se han levantado ya estaban profetizados desde el principio. Amén. Ya estaban profetizados. Entonces, prueba, hermanos, de que la Biblia ha sido inspirada por Dios es que estas profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Amén. Otras ya se cumplieron. Ya los primeros 4 reinos ya vinieron y se fueron. Amén. Ya pasaron a la historia. Amén. Pero viene otro todavía, y después de ese que viene el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les invito a que, ¿verdad?, escudriñen la Biblia, a que la estudien. Parte de eso es que estamos haciendo esta enseñanza, para que ustedes se les despierte ese interés de poder estudiar y saber de la palabra de Dios. Así que, hermanos, hasta este momento hemos visto la primera prueba, la primera evidencia de la inspiración divina es la unidad de pensamientos y propósitos. Que toda la Biblia, hermanos, tiene un solo mensaje. Amén. Y el número 2, las profecías que se han cumplido y las que faltan por cumplirse. Esto, como digo, fuera imposible, hermanos, si la Biblia no fuera inspirada por Dios. Amén. Y ningún otro libro, hermanos, tiene las profecías que la Biblia tiene. Ningún otro libro. Puede citar el Corán, puede citar, ¿verdad?, el libro mormón. El libro de los mormones, todo. Pero ninguno de ellos, hermanos, tiene la cantidad de profecías, hermanos. Puede usted estudiar las profecías y solo en esta que yo le he dicho se puede pasar un año estudiándola. Fácilmente se puede pasar un año estudiándola. Amén. Solo en una profecía. Gloria a Dios. Así que, hermanos, estudiemos. Amén. Gloria a Dios. Quería nada más preguntar si hay alguna pregunta, hermanos. Vamos a entrar ahora en otra de las evidencias. La evidencia número 3. Y esta está en la página número 3. Y den la vuelta a la página número 3. Gloria a Dios. La tercera evidencia, hermanos, de que las escrituras son inspiradas es la supervivencia de las escrituras. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en este tema. La manera en que la Biblia ha sobrevivido por cientos de años, miles de años. Amén. La Biblia, hermanos, ningún otro libro ha sido tan atacado como la Biblia. Ningún otro libro. Hombres, hermanos, han perseguido, han querido quitar la Biblia por completo. Reyes se han levantado queriendo, hermanos, quitar la Biblia, destruirla por completo. Amén. Aún aquí, lo más reciente en los Estados Unidos, hermanos, sacaron la Biblia de las escuelas. Amén. Y la están sacando, hermanos, de otros lugares. Amén. Esto es, hermano, el hombre, bueno, Satanás obrando por medio de estos hombres, queriendo destruir la palabra de Dios. Porque, hermano, el diablo sabe que esta es la palabra de Dios. Él sabe.
Amén. El Corán, hermanos, hace unos 100 años fue escrito. Sí. El libro de Mormón también hace unos años fue Sí, escrito. ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, lleva miles de años. Sí. Oiga esto, miles de años. Sí. Y desde que, hermanos, la palabra, las escrituras comenzaron a escribirse, el diablo ha querido destruirla por completo. ¿Verdad? Sí. Pero, hermanos, vemos la mano de Dios en toda la historia, que Dios de alguna manera u otra ha guardado la Biblia, la ha preservado, Sí. la ha cuidado. Y esta es una evidencia muy grande, hermanos, de que nos dice a nosotros que la Biblia es inspirada por Dios. Es verdad. No hay ninguna otra explicación. No. Amén. No hay. No se puede explicar de ninguna otra manera. Sí. Y veamos, hermanos, vamos a ver algunos hombres que trataron de destruir la Biblia. Y vamos a explicar un poquito de ellos Sí. y qué es lo que hicieron para tratar de destruir la Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, tenemos como ejemplo al rey Joacim. Sí. Rey Joacim. Este hombre, hermano, fue un rey malvado de Israel. Gloria a Dios. Y vivió en los tiempos del profeta Jeremías. Amén. Sí. Amén. Amén. Este hombre, hermanos, lo que hizo fue que Jeremías, por palabra de Dios, Jeremías le escribe a este hombre unas profecías, le escribe un librito a este hombre. Se lo manda, hermanos, con uno de sus criados para que se lo leyera a todo el pueblo. Pero este hombre, hermanos, disgustado por el mensaje que oyó, Sí. dice la palabra del Señor, y vamos a ver, hermanos, Jeremías, capítulo 36. Gloria a Dios. Amén. Busquemos Jeremías, capítulo 36. Bendito Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 36. Del 1 al 23. Jeremías 36. Bendito el Señor Jesús. El mensaje, hermano, Dios se lo mandó a este rey. Sí. Dios se lo mandó a este rey, que leyera las palabras que el profeta Jeremías le estaba escribiendo. Y mire, y en el versículo 22, Amén. en el versículo 22 del capítulo 36, dice la palabra de Dios: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Tenía un fuego, calentándose, ¿verdad? Estaba en la casa de invierno. Sí. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, el rey, mire lo que hizo, el rey lo rasgó con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Este hombre, hermanos, airado por la escritura que Jeremías le había enviado, inmediatamente, hermanos, rasgó ¿verdad? Toda la escritura la arrancó y la echó al fuego. No la quería escuchar, no la quería ver. En esos tiempos, hermanos, no había palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, es que Dios usa a Jeremías para que le enviara esa carta. Amén. Se le enviara a este rey para que recapacitara. Pero este rey, hermanos, airado, no quería escuchar. Amén. No quería escuchar. Pero, hermanos, una vez, y esto es inspiración divina de Dios, una vez, hermanos, que el rey rompe esta escritura y la echa en el fuego, inmediatamente Dios le ordena a Jeremías que vuelva a escribir otro rollito, otro librito. Amén. Sí. Y le dice, hermanos, le dice que escriba lo mismo que escribió primero. Lo mismo. Hay Dios, hermanos, en la profecía, que en lo que Jeremías estaba escribiendo, hay Dios, hermanos, le estaba dando maldiciones, que si no se arrepentía, los babilonios iban a llegar, amén, y los iban a llevar todos cautivos. Sí. Que se arrepintiera. Ahí, eso es lo que le estaba escribiendo. Amén. Bendito Dios. Pero este hombre, pues no queriendo escuchar la palabra de Dios, rascó esto, lo echó en el Sí. fuego. Dios ordena a Jeremías que le vuelva a escribir otra carta. Sí. Amén. Le escribió lo mismo, y no solo eso, sino que agregó todavía más. Le agregó más maldiciones todavía.
Jeremías 36, capítulo 36, versículo 27. Voy a leer. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías. Baruch era el ayudante de Jeremías. Amén. De la misma manera que Eliseo era ayudante de Elías. Así era. Amén. Entonces, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito en boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo, el versículo 28, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Amén. Y el versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Amén. Nos da a entender en esto, hermanos, que aunque el hombre quiera destruir la palabra de Dios, Dios, hermanos, tiene sus medios para que siga. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre, hermanos, si usted, si un hombre se levantara ahora, si el presidente diera un edicto, todas las Biblias tienen que ser quemadas, de alguna manera, hermanos, Dios preservará su palabra. Amén. Es inspiración de Dios, no es inspiración del hombre. Por eso el hombre no la puede destruir. Porque no fue el hombre que la hizo, sino que fue Dios. Amén. Otro rey, hermanos, otro hombre que trató de destruir la Biblia fue el emperador Diocleciano. Amén. El emperador Diocleciano. Y esto usted lo puede estudiar también en la historia, ¿verdad? En la historia secular del hombre. Que esto, hermanos, en primer lugar, cuando la fe cristiana comenzó a expandirse por todo el mundo, muchos gobernadores, muchos reyes resistían la enseñanza. Amén. Rechazaban la enseñanza de Jesús, lo que los apóstoles enseñaban. Porque, hermanos, la enseñanza que los apóstoles llevaban era que había un solo Dios y que a ese Dios se le debería de adorar, a Jesucristo. Pero en ese entonces, hermanos, como hay hoy en día, había muchas religiones y toda religión tiene su propio Dios. Y hay religiones que, bueno, todas las religiones tienen muchos dioses a los que adoran. Amén. Y eso era, hermanos, lo que a estos religiosos no les gustaba. Como hoy en día no les gusta, amén, de que se les diga que hay un solo Dios, que no pueden adorar a nadie más. En ese entonces también, por esa razón, los hombres, los gobernadores, rechazaban, hermanos, las enseñanzas de los apóstoles. Bendito el Señor. Amén. Y pasó, hermanos, le pasó esto al apóstol Pablo muchas veces. Y un ejemplo que quiero dar, hermanos, sobre el apóstol Pablo, una vez en Éfeso, le pasó, hermanos, que predicando la palabra de Dios, ahí había muchos dioses. Pero había hermanos, un dios sobre todos ahí en Éfeso, que se llamaba la reina Diana. Amén. La reina Diana. Y todos, hermanos, le hacían culto a la reina. Amén. Y en cierta ocasión, Pablo predicando, se quedó en la ciudad de Éfeso. Y unos comerciantes, hermanos, que hacían estatuas pequeñitas de Diana y hacían amuletos, se juntaron y dijeron, miren, estos hombres están predicando que hay un solo Dios. Amén. Y se están convirtiendo. Y ya porque ellos lo hacían de negocio. Y ya el negocio se nos va para abajo, ¿verdad? Organicémonos y vamos en contra de estos hombres. Y el nombre de nuestra reina Diana va a quedar en nada.
Entonces en Éfeso, hermanos, dice que toda la ciudad, cuando los hombres alborotaron a la ciudad, todos se lanzaron en contra de los ayudantes Gallo y Aristarco. Gloria a Dios. Sí, Aristarco, ayudantes de Pablo, se lanzaron contra ellos, los llevaron al tribunal y allá, hermanos, los estaban enjuiciando en el tribunal, golpeándolos y todo. Sí. Ese episodio, hermanos, se vivió por toda la iglesia primitiva. Amén. Donde quiera que llegaba un creyente, hermanos. Y bueno, ahorita nosotros no nos podemos imaginar la persecución que estos hombres tenían, hermanos. Sí. Porque aquí, pues, ¿quién nos va a perseguir? Sí. Mire, aquí estamos, podemos estar todas las 12 horas y nadie nos va a venir a sacar de acá. Amén. Amén. Sí, amén. Pero en los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva, Sí. cuando en los primeros años, por ejemplo, los primeros 100 años, los primeros 200 años, Sí. hermanos, los creyentes se tenían que esconder, se tenían que comunicar por códigos. Sí. Amén. Así se comunicaban, porque al que hallaban, hermanos, que era creyente, que era cristiano, Sí. o lo golpeaban, lo echaban en la cárcel, lo mataban. Amén. Amén. Hasta cierto punto, hermanos, que en Roma, en el Coliseo, ahí, aleluya, ahí tiraban como espectáculo a los creyentes, los tiraban, hermanos, y tiraban leones Sí. que se fueran encima de ellos, y ahí los desgarraban los Sí, leones. así es. Sí. Eso es lo que le sucedió a los primeros creyentes. Es verdad. Amén, a los cristianos. Dieron. Ahí, hermanos, en cruces los crucificaban, les prendían fuego. Sí. Amén. A todo aquel que decía que era cristiano. Sí. Esa era la persecución que estos hombres, que los primeros creyentes tenían. Sí. Así que no nos podemos imaginar nosotros, hermanos, cómo sería ese tiempo. Amén. Sí nos podemos, ¿verdad?, poner a pensar, pero en sí, sentir lo que estos hombres sintieron, no lo podemos hacer. Amén. Sí. Sí. Amén. Pero, hermanos, Gloria a Dios. allá como 200 años después de Jesús, el Evangelio se siguió esparciendo y llegó, hermanos, hasta Roma. El apóstol Pablo, pues, también llevó la palabra a Roma. Y ahí, hermanos, se levantaron muchos emperadores que querían detener el avance del cristianismo. Sí. Querían, porque, hermanos, los romanos tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y ellos querían seguir haciéndolo. Sí. Amén. Entonces los gobernadores, hermanos, se organizaron y hablaron cómo podemos detenerlo. Sí. Y así es como perseguían a los cristianos en ese entonces. Amén. Aleluya. Pero se levantó, hermanos, un hombre, Diocleciano, un emperador. Amén. Este emperador, hermanos, un 23 de febrero, y esto está en la historia. Sí. Amén. Esto no está en la Biblia, pero está en la historia secular, Sí. lo que les estoy diciendo. Sí. Un 23 de febrero, Diocleciano ordenó destrucción de las iglesias y exigió que quemaran toda la Biblia, todas las escrituras. Y al día siguiente, después de eso, se promulgó el primer edicto contra los cristianos. Un edicto era una ley. Hasta ese momento, hermanos, no había ley que dijera no se puede predicar en el nombre de Cristo, sino que eran perseguidos. Pero este hombre, hermanos, es el que hizo la primera ley en contra de los cristianos. Que todo aquel que era cristiano, hermanos, era sacado de las casas. Amén. Era quemado, era muerto, era perseguido. Y ordenó a este hombre que quemaran toda la Biblia, todas las escrituras, para detener, hermanos, el avance del cristianismo. Sí. Y Gloria al ordenó Señor. también que todos en la región de ahí tenían, hermanos, que seguir los ritos. Sí. Y prohibió todo el culto de los cristianos. Sí. Y tenían, hermanos, que seguir con los mismos cultos que Roma hacía. Amén. Amén. Sí. Dios. Este hombre, hermanos, en su afán de detener que se predicara Jesús a Cristo, siendo el emperador, siendo el rey, hermanos, quiso, hermanos, acabar con la Biblia por completo. Sí. Amén. Dijo esto, quitándole la Biblia, se quita todo. Sí. Amén. Gloria Pero a Dios. vemos ahí, hermanos, de alguna manera u otra, no sabemos cómo, pero de ahí, hermanos, el cristianismo seguía creciendo todavía. Sí. Seguía avanzando de una manera milagrosa. Sí. Amén. Porque si bien es cierto, hermanos, se destruyeron muchas Biblias. Muchas Biblias eran sacados de las casas y tirados en un solo lugar. Y ahí les prendían fuego. Amén. Ahí les prendían fuego. Al que hallaban que tenía una Biblia, hermanos, eso era la muerte.
Si le encontraban una Biblia a uno en algún lugar, ya, esa era la muerte, era ya queriéndose morir uno. Amén. Aquí uno que la puede andar libre, ¿verdad? Y ni aún así la queremos andar donde quiera. Nos da vergüenza que nos vean con una Biblia. Mira, hermano, esto es joven, esto es terrible en la escuela. No tenga pena. Amén. No tenga pena de tener su Biblia en la escuela, en su mochila. No tenga pena. Eso no es para tener vergüenza. Se ríen los jóvenes, pero no es vergüenza, hermano. Tienen que entender, jóvenes, que esta Biblia que nosotros tenemos, la libertad que ahora tenemos, cientos de años atrás no la tenían. Hombres y mujeres murieron por esta Biblia. Amén. Murieron por la Biblia, dieron su vida. Y no fue una muerte, hermanos, tranquila, sino que fue una muerte terrible. ¿Qué hiciera usted si lo pusieran en un cuarto con un león? Y mirara a esa bestia que viniera contra usted. Si a uno, un perro, le tiene miedo muchas veces, se acerca, se asusta uno de un perrito, de un gato, uno se le corre. Imagínese una fiera, un león que lo estuviera siguiendo. Y todo, hermanos, por la Biblia. Por la palabra. Todo por la palabra de Dios. Así que le instamos, jóvenes, no se avergüence donde quiera que ande. No se avergüence. Amén. No se avergüence de dar su Biblia. Amén. Le damos ese consejo. Así que este hombre, hermanos, este emperador quiso acabar con la Biblia. Fue tremendo. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? 5 minutos más. Wow. Siguen los 2:30 ya. Los papas. Sí, yo creo, hermanos, que voy a saltarme de los papas porque todavía tengo otra evidencia más. Sí. A donde dicen los papas, hermanos, no papas, no potatoes, sino que papas estos. Para que entiendan los jóvenes, los papas son los papas de la Iglesia Católica, ¿ok? No es potato en inglés. Sí. Es para que entiendan, ¿verdad? Jóvenes, lo lean, ¿verdad? En sus casas, lo estudien. Vamos, hermanos, a ir a la cuarta y última, hermanos, evidencia de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Amén, la evidencia. Y yo puedo decir, hermanos, sin temor tal vez de equivocarme, que esta evidencia, el poder transformador de las Escrituras, es tal vez la evidencia personal más grande que uno puede tener. Amén. Porque esta evidencia, hermanos, uno la puede testificar, uno mismo. Amén. Uno mismo la vive, el cambio que la Biblia, las Sagradas Escrituras, ha hecho en uno. Amén. La prueba más grande que las Escrituras son inspiradas por Dios es que tiene un poder que transforma la vida de los que la leen. Amén. Si usted lee la Biblia, tiene el poder de transformarlo, de cambiarlo. Y uno mismo es el testimonio más grande de ello. Ya que todos nosotros hemos sido transformados por la palabra. No en vano Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por ello, hermanos, cuando le preguntaron los discípulos, cuando le preguntó Jesús a los discípulos, que si se quieren ir ustedes también, Pedro, hermanos, contestó, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de, oiga esto, vida eterna. Amén. Amén. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. El poder, hermanos, transformador de las Sagradas Escrituras. Amén. Esta Biblia, hermanos, este libro, el que usted tiene ahí, ha transformado, hermanos, a ladrones. Amén. Amén. Ha cambiado, hermanos, a borrachos. ¿Sí? Ha cambiado a drogadictos. A hermanos, a personas que ya estaban ya para morirse ya. Los ha cambiado. Los ha cambiado. Ha cambiado, hermanos, y tiene, hermanos, el poder de cambiar mucho más. Amén. Si usted, joven, lee la Biblia, si usted lee un versículo, por ejemplo, simplemente Jehová es mi pastor. Oiga,
hermano, la enseñanza que está en ese versículo, Jehová es mi pastor, y oiga esto, y nada me faltará. Sí. Amén. Sí. Solo con ese versículo, hermanos, sería suficiente para que, hermanos, Sí. Descansemos en el Señor. nosotros contra cualquier dificultad, vencer cualquier problema. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El poder, hermanos, que hay en ese versículo, solamente en un versículo, en unas palabras. Amén. Eso es algo, hermanos, que ni el hombre más, el poeta más grande se ha podido imaginar en escribir. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Todo el versículo, ese Salmo 23, hermanos, es grandioso lo que se encuentra, la enseñanza que hay en ese versículo. No hay, digamos, palabras para describirlo. Ese versículo, hermanos, puede cambiar cualquier situación. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Pero quiero dar, hermanos, dos ejemplos de cómo la palabra transformó a dos personas. Sí. En primer lugar, a Timoteo. Sí. Hablando, hermanos, un trasfondo corto de Timoteo. Timoteo, hermanos, su papá era griego, era un gentil. Su mamá, su abuela Loida y su madre Eunice, el apóstol Pablo testifica que desde su niñez ha conocido las Escrituras. Amén. Desde que Timoteo estaba un niño, hermanos, su abuelita y su mamá se encargaban de enseñarle las Escrituras a Timoteo. Amén. Le enseñaban. Entonces, cuando Timoteo, hermano, oyó hablar del Evangelio, inmediatamente este joven, hermano, se entregó por completo. Sí. De tal manera que cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, dice que todos daban buen testimonio de este joven. Amén. Sí. Que era un joven buen portado, que era un joven esforzado, trabajador, Amén. lleno de fe, Sí. lleno del Espíritu Santo. Amén. Y al ver eso en Timoteo, hermanos, Pablo decidió llevárselo con él. Sí. Porque miraba que en Timoteo, hermanos, había esa entrega. Amén. Amén. El poder, hermanos, que las Escrituras tuvieron en Timoteo para cambiarlo. Sí. Porque no es de la noche a la mañana, hermanos, que un joven siente el deseo de servir a Dios. No es de la noche a la mañana. Es un proceso desde su niñez. Sí. Ahora, el Espíritu Santo, claro, cambia y pone ese sentir en el joven en el instante. Sí. Pero, hermanos, es un proceso también del padre y la madre enseñándole a sus hijos desde su niñez. Amén. Amén. Y después lo que el padre y la madre no puede hacer, el Espíritu Santo se encarga de hacerlo. Amén. Gloria a Porque Dios. el padre y la madre lo único que pueden hacer es enseñarle. Sí. Amén. El que le revela es el Espíritu Santo. Alabado El sea que el Señor. despierta es el Espíritu Santo. Sí. Amén. Por eso Pablo dice, unos hermanos, unos siembran, otros riegan, Sí. pero el crecimiento lo da Cristo, lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo. Amén. Así que les instamos a que rieguen, a que siembren. Y todo lo demás, hermanos, Dios se encargará de hacerlo. Y más adelante, hermanos, vemos a Timoteo ya como pastor. Gloria Oiga a Dios. esto, Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso, de la ciudad en Éfeso. Amén. El poder transformador de las Escrituras. Alabado sea el Señor. También, hermanos, tenemos el ejemplo del etíope, de Eunuco. Felipe, hermano, recibe la orden de parte de Dios de ir hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Cuando llegó, el Espíritu le ordenó que se acercara a un carro. En el carro iba, hermanos, un hombre. Iba un hombre importante. Y ese hombre iba leyendo las Escrituras. Gloria a Dios. Iba leyendo al profeta Isaías. Bendito Dios. Felipe se le acerca y le dice, ¿sabes lo que lees? Amén. Y el hombre etíope le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Amén. En ese momento, hermanos, comenzando, aleluya, ahí Felipe le comienza a predicar el evangelio a este hombre. Lo que él iba leyendo, hermanos, era la porción del profeta Isaías. La vamos a ver solo para que entendamos mejor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Amén. Hechos, capítulo 8. Dice para las 3. Sí, ya tenemos 5 minutitos.
Hechos capítulo 8, 26. El versículo 32. Vamos a ver el versículo 32. El pasaje de la Escritura dice, era este. Como oveja fue llevado a la muerte. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Era, hermanos, el pasaje que el hombre estaba leyendo. Era un pasaje del libro del profeta, una profecía de Isaías, que hablaba, hermanos, de Cristo. Entonces, este hombre pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo, de otro? Entonces ahí Felipe, hermanos, desde esa palabra le comienza a predicar el evangelio. Y en el momento, hermanos, hubo un cambio en ese hombre. Amén. La palabra lo transformó, la palabra que leía, la palabra que vida, transformó a este hombre. Y inmediatamente, hermanos, pasaron por donde había agua. Y el hombre dijo, ¿qué impida que yo me bautice ahora? Fue bautizado, hermanos, en ese momento. Aleluya. Y vemos, hermanos, cómo esta palabra fue que transformó a este hombre. Amén. Como último, hermanos, jóvenes, la Escritura es inspirada por Dios. Hemos visto evidencias. Amén. Que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Esta es la que tenemos. Bendito Dios. Le invito, joven, a que la lea. Amén. Si fuera, hermanos jóvenes, un versículo por día que se leyera. Un versículo por día. Mire, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 23? Vamos a ver. Son 7, 8. Gloria a Dios. Mire, tiene 6 versículos el Salmo 23. Sí. Si se leyera un versículo, hermano, se lee el capítulo entero en una semana. Y esto es algo que todos los jóvenes lo saben, este capítulo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que quisiera, el consejo que les doy, hermanos jóvenes, lea un versículo. Amén. Léalo, solo piensen en el versículo. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué me está diciendo este versículo? Amén. Es así, hermanos, Gloria a Dios. como la Biblia lo puede transformar a usted. Amén. Amén. Así es como lo puede transformar, leyéndola. Amén. Leyendo. Gloria a Dios. Ahí usted tiene, hermanos, la vida, tiene todo. Así que, hermanos, sigamos adelante. Hasta aquí voy a